nos traen a nosotros una gran cantidad de recuerdos y también una gran cantidad de emociones con respecto a cómo se fue llevando adelante toda esa actividad que como preludio tuvo 10 años casi de preparación, en la que se fueron conformando los espacios de movilización popular, tanto a nivel regional como a nivel continental, como lo habían expresado acá en el panel anterior, tanto el compañero Renato como el compañero Jack Coxon y el compañero Freire. Esa fue una experiencia inolvidable, porque hay que partir de que cuando se empezó con la posibilidad de discutir si se podía enfrentar la cuestión del área de libre comercio, al interior de nuestras centrales había grandes discusiones, como por ejemplo que casi era imposible poder enfrentar esa posición de la potencia hegemónica y dar la vuelta. No nos tenemos que olvidar que a mitad de la década del 90 las políticas neoliberales dominaban el escenario de la región y que también de alguna manera después de la caída del muro de Berlín es como que solamente había una ideología, habían caído las ideologías, había una sola verdad, un solo mundo, un solo poder. Desde ese momento partimos y empezamos a caminar una larga marcha, un largo camino en la cual nos sirvió y fue un apuntalamiento la experiencia que tuvieron los compañeros de las centrales de América del Norte, que ante la experiencia de las consecuencias nefastas que dejó el NAFTA, el área de libre comercio para la América del Norte, y lo que implicó en pérdida de trabajos en Estados Unidos 3,5 millones de puestos de trabajo, en México 1.100.000 y en Canadá 600.000, habían ya de alguna manera dejado presente claramente las consecuencias que producía en el ámbito de los trabajadores las áreas de libre comercio. Así que había experiencia concreta y real. Y surgió la Alianza Social Continental, surgió la alianza entre las centrales más progresistas del continente. En esto tuvo un papel fundamental importancia la CUT de Brasil, el PIC-CNT y obviamente la central cubana también. Y estos actores sociales que protagonizaron y colaboraron para de alguna manera generar lo que también se nombró acá en la mesa anterior, el mayor estado de movilización a nivel continental. Por supuesto, con el estado de movilización de las organizaciones sociales del pueblo y que tienen posiciones más de izquierda y más progresistas, no es suficiente para vencer a una idea tan formidable, tan potente y de una potencia que de alguna manera ejercía un rol hegemónico en la región. Se necesitó transitar mucho tiempo y generar y abrir mucha conciencia y abrir el debate en diferentes sectores. Se tuvo que generar alianza con ONG de todo tipo, con organizaciones de todo tipo, explicar lo nefasto que significaba para nuestra región la aplicación de un área de libre comercio. No voy a nombrar las cosas que ya nombraron algunos de los compañeros cuando se expresaron anteriormente, pero agregaría, por ejemplo, en el tema de la propiedad intelectual, toda la cuestión que tiene que ver con las patentes, que en el mundo de hoy, del siglo XXI, tienen que ver con la ciencia, con el desarrollo y con la tecnología. Cuando estamos hablando del futuro, estamos hablando de eso. Y significaba, de alguna manera, la incapacidad de los países de la región de poder desarrollar tecnología propia y productos propios para de acá hacia adelante, para todo el futuro. Eso es lo que estaba en juego. Y llegaba al extremo también de que inclusive la cuestión de la certificación en las universidades estaba en mano, era un capítulo específico también del área de libre comercio del ALCA. Con lo cual significaba que iba a haber un organismo internacional que iba a decir en qué lugar iba a estar la UBA o la Universidad de La Plata o la Universidad Tecnológica o la Universidad de San Pablo o la Universidad Nacional de Uruguay. Se llegaba hasta ese punto. Y en estas cuestiones el poder no se equivoca. Va a los puntos que le interesan. Por eso, como lo planteaba Kel hoy, era muy poco de lo que se hablaba de comercio o de intercambio de mercadería. Iban a las cosas que importan, a las que importan para el futuro, al control de lo que nuestro cerebro pueda desarrollar, al control de la tecnología, al control de la ciencia. A ese lugar iba este planteo del área de libre comercio. Vale la pena recordarlo, porque este tema va a continuar dando vuelta.
Y este tema está dando vuelta también, de alguna forma, en los procesos políticos que se desarrollaron en la región en los últimos años. Este fue otro elemento importante que colaboró junto con la movilización popular y de las organizaciones que protagonizaron la posibilidad de ponerle un freno y la resistencia al ALCA. También colaboró fundamentalmente que se generaran condiciones políticas en la región y fundamentalmente en el Cono Sur que posibilitaran las urgencias de gobiernos populares que pusieron en marcha una transformación de la economía que lo podemos considerar que es de carácter fenomenal. Este cambio en nuestras sociedades, que todavía en el 2005 era incipiente, fue uno de los elementos que también ayudó para poder tener los elementos necesarios para que se le pudiera decir que no a Bush en la cara el 5 de noviembre del 2005. Y obviamente también, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de relaciones de fuerza, hablamos de poder y de confrontar con los grandes intereses, también tenemos que tener en cuenta la mayor articulación posible de alianza y en la cual, si bien tenemos que mantener nuestras posturas ideológicas y nuestros planteos políticos y nuestras propuestas programáticas, también tenemos que tener la flexibilidad suficiente y la capacidad para establecer el mayor nivel de articulación y de alianza posible que nos permitan derrotar al enemigo. Porque sin condiciones objetivas en las cuales muchos de los pequeños empresarios y algunos grandes empresarios entendieron que iban a entregar el mercado a las grandes multinacionales norteamericanas y también que algunos sectores del campo y de la agricultura entendieron que iban a estar a la merced también de esos intereses y que se le iba a acabar los beneficios que le ofrecía el capitalismo de tener una rentabilidad por la ventaja que daba, lo que de alguna manera la naturaleza nos proveyó a esta región de tener la provisión de agua, de la tierra y de las condiciones naturales para que este continente sea el mayor productor de alimentos que existe en el planeta. Estas condiciones objetivas de sumar todos estos intereses, aparte y fundamentalmente para ponerle el moño, para cerrar de alguna manera toda esta concatenación de intereses que se juntaron para poder enfrentar a la política del imperio, posibilitó que entonces un día 5 de noviembre Chávez, Lula, Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner le pudieran decir que no a Bush en la cara. No hay ALCA en esta región. Ahora esta es una pelea que no termina ahí. El enemigo realmente es muy poderoso y esto lo sabemos todos. Y en general esto lo fue un poco lo que determinó la década del 90, lo mostró tan grande, tan inmenso, que hacía casi imposible derrotarlo o frenarlo. Ahora esta situación de no al ALCA en el 2005, más ahora en el 2015 ya llevamos casi 15 años de transformación en la región. Y también podemos decir que del año 98 para acá en la región ha habido siempre avance desde el punto de vista electoral en el posicionamiento y en el fortalecimiento de alianzas electorales que llevan al gobierno, a gobernantes que están mirando siempre para el lado del pueblo, para el lado de los sectores postergados, para el lado de los humildes y que de alguna manera desde su política, de su posibilidad de acceder al gobierno y de utilizar los instrumentos del Estado, han convertido al Estado en sujeto de transformación, que han producido que nuestra economía hoy esté fortalecida, que se hayan generado 18 millones de puestos de trabajo en Brasil, o se hayan generado 5 millones de puestos más de trabajo en Argentina, se hayan creado decenas de universidades, se hayan fundado escuelas, se hayan generado centros de salud, se hayan generado planes de inclusión para evitar el hambre, o en el caso de nuestro país la asignación universal por hijo, o planes que de alguna manera han permitido por la política del gobierno recuperar el sistema jubilatorio que estaba en manos de empresas privadas y se llevaban el 40% del ingreso de los trabajadores para beneficio de unas pocas empresas. Se ha recuperado la empresa de hidrocarburos, YPF, que la verdad que si Mosconi se levantaba de su tumba y veía lo que estaban haciendo, se volvía de vuelta a enterrar él solo. Y hoy se está en proceso de recuperación. Por eso el enemigo pelea para destruir los gobiernos populares. Por eso le interesa destruir Petrobras en Brasil.
o ver cómo hace para cambiar el rumbo político y económico de nuestro país. Y ahí los argentinos, que somos especiales y nos creemos especiales, pero lo somos también en el fútbol y en otras cosas, también hemos entendido con el tiempo, y cada vez lo entendemos más, que somos parte de un proceso regional. Nosotros no podemos entender nuestra región, no podemos comprender el tema del peronismo sin entender también el surgimiento de proyectos populares y nacionales en el resto de la región. No podíamos explicar a Valle o a Joy Goulart, o no podíamos explicar a Haya de la Torre, no podíamos explicar a Ibáñez en Chile. Eso fue una etapa. Pero hoy todavía lo podemos tener presente y contemporáneamente con nuestra vida podemos ver que somos parte de un proceso que realmente es maravilloso, porque estamos compartiendo una etapa en la cual los venezolanos con Chávez se fueron recuperando su economía, la inclusión del 50% de los venezolanos que estaban marginados del sistema económico a un modelo de desarrollo distinto y favorable para el pueblo. Hemos visto lo que significa Lula en el gobierno de Brasil, hemos visto lo que significa Tabaré y lo que significa Mujica en el gobierno de Uruguay. Hemos visto lo que significa Evo Morales, que marchó con nosotros en 2005, que todavía no era presidente, y caminó al lado nuestro en la calle de Mar del Plata para decirle que no al ALCA. En este caso Evo lo hizo en la calle con nosotros. Entonces, lo importante acá es afirmar que para que todo este proceso exista, para que podamos de alguna manera homenajear a estos grandes hombres, presidentes y presidentas que están cumpliendo un rol protagónico en este momento, esto solo se puede hacer porque hay un pueblo organizado y movilizado, hay instrumentos de la clase obrera, hay partidos políticos, hay organizaciones sociales que pueden sostener esta batalla y darle perspectiva de futuro. Y eso nos pone frente a la coyuntura del 22 de noviembre. Así como somos los argentinos tan especiales, la verdad no tenemos ningún deseo ni ninguna gana de ser especiales el 22 de noviembre. No queremos ser los argentinos los que le abran la puerta del gallinero a la derecha, al zorro de Macri, como dijo nuestro compañero Buenardo. Bajo ningún punto de vista queremos ser buen ejemplo en esto. Queremos ser buen ejemplo con San Martín, con el Che, queremos ser buen ejemplo con Néstor o con Cristina, pero no con Macri. Bajo ningún punto de vista queremos eso. Y acá sí, humildemente, como también los argentinos lo hemos hecho, y ya que están nuestros hermanos de las centrales de la región, que está el compañero Roca, que está el compañero Tapia, que está el compañero Pereira, ellos saben de alguna manera cómo se ha trabajado cuando hemos necesitado apoyar de que esté el Frente Amplio en Uruguay, de que esté Evo en Bolivia, que esté como es el Lugo en Paraguay. Todos saben lo que se ha militado y lo que se ha trabajado para llevar a esa situación. Eso nos muestra cada vez más y con más claridad cómo están imbricados nuestros países, nuestros vínculos, nuestra familia, nuestros afectos. Y hoy necesitamos de ellos. Necesitamos de los hermanos bolivianos, de los 2 millones que viven en la Argentina votando a Scioli. Necesitamos del millón de uruguayos que viven en la Argentina votando a Scioli. Necesitamos de 2,5 millones de paraguayos votando también a Scioli. Esa es la batalla que nos integra cada vez más. Esa es la discusión que tenemos que dar. Como también nosotros la estamos dando con nuestros compañeros. En estos temas, bajo ningún punto de vista, nos podemos quedar parados en las cosas que se hicieron bien. Las cosas que se hicieron bien, están bien. Ahora tenemos que ir por lo que hay que cambiar. Y ahí es donde no hay ninguna discusión. Ahí no hay ninguna discusión. Porque la posibilidad de que el cambio sea Macri es volver a los 90. Es volver al hambre, a la desocupación, a la miseria. Es volver a abrir la puerta a las peores ideas del libre mercado. Hablan y dicen de terrorismo. ¿Terrorismo? ¿Qué es? ¿Decir la verdad? ¿Decir que hubo ministro Martínez de Oz que dice lo mismo que dice Macri?
que dijo que le daba lo mismo que el país produjera cero que caramelo, que se vanagloriaba de haber despedido a 100.000 trabajadores ferroviarios en una sola noche, de haber cerrado 10.000 kilómetros de vía férrea, o lo que está diciendo un intendente que ganó ahora la elección en Quilmes. Seguramente hubo errores por ahí de nuestros compañeros para poder mantener la intendencia, pero resulta que el nuevo intendente lo que está diciendo es que sobran de 7.000 empleados municipales, sobran 3.000 empleados municipales. ¿Qué tenemos que entender de eso? ¿Eso es terrorismo o quién está haciendo terrorismo? Este futuro intendente que después del 10 de diciembre nos está prometiendo que va a despedir a 3.000 trabajadores que no son necesarios. Entonces, acá hay una batalla que realmente se juega en estos días. Pero creo que en el continente también está caminando, está marchando también una buena noticia. Porque lo que tenemos que ver, y esto cada vez nos hermana más con los países de la región y con nuestros hermanos de la región, y cada vez nos muestra más que los argentinos no somos tan diferentes, sino que cada vez somos más latinoamericanos, cada vez somos más parte del continente, es que todos estos últimos procesos electorales, donde la derecha construyó opciones que pueden ganar las elecciones, una derecha hasta con cierto matiz populista. Bueno, en cada una de estas elecciones que hubo que pelearla, y se ganó ahí, y hasta 15 días antes no estaba definida la elección ni en Venezuela, ni en Brasil, e inclusive en Uruguay, que hasta 40 días antes estaban con una diferencia importante, a los 20 días anteriores a la asamblea de las elecciones se empezaron a preocupar. Y es la misma situación que estamos acá. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en algún momento despierta la conciencia del pueblo, se empieza a discutir en las calles, en las casas, en los colegios, en la fábrica, en la familia. Cuando se hacen los talarines el domingo también se discute. Y eso es lo que está pasando en este momento. Esto es lo que nos da esperanza. Porque lo que define realmente acá no es un candidato, ni siquiera es lo que dice el candidato en la televisión. Lo que define acá es la voluntad del pueblo, de que no se va a retroceder y que se va a continuar avanzando. Muchas gracias, compañeros, y les podemos asegurar